El Gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a esta en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos. Genaro Estrada. Yo creo que Estados Unidos nos ve muy por debajo, ¿no? Muy por debajo del hombro. La idea que tiene el presidente de Estados Unidos pues es de que los mexicanos migramos y que vamos a pues con el fin de robar, de matar y de perjudicar al país, cosa que pues se ha demostrado lo contrario. Realmente los mexicanos pues vamos para contribuir, porque es lo que hacemos, contribuir en su país. Entonces el hecho de habernos sacado así sin respetar derechos humanos, o sea que realmente le haya valido al presidente, pues sí, no estoy de acuerdo con eso. Creo que no merecemos un trato tan déspota de su parte. Las políticas económicas siempre están relacionadas hacia el bloque, hacia una postura de pensamiento que se genera. No es que las personas como tal, sino la política y sus políticas van a tener diferentes entendimientos hacia las embajadas o relaciones con México, dependiendo qué país y qué políticas e ideología se vaya llevando, porque si hablamos de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, el Ecuador y Perú, pues tienen una postura un poco en contrapunteo con México. Su política económica está relacionada totalmente dispersa. Sería neoliberalismo versus una situación social económica de progresismo. Su visión progresista en México diferencia de sus países, que a diferencia de Venezuela, se estaban llevando bien con estas ideas progresistas. Lo mismo Brasil con Lula da Silva. Y en este contexto, pues, muy diferente Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panamá, El Salvador, no se diga Puerto Rico, que justamente son políticas neoliberales que se contrapuntean directamente con México y esta postura progresista. No creo que tengan buenas relaciones, pero si hablamos de población en general, pues creo que se llevan bien, ¿no? A final de cuentas, la referencia está el mundial, ¿no? No existe como tal esa confrontación entre población general, pero sí entre políticas económicas y gubernamentales. Eso difiere totalmente. China de forma muy convenenciera, como casi a todo el mundo, porque consideren que China, o sea, ya tiene muchos espacios aquí en México. En el centro histórico, por ejemplo, ya hay bodegas, aquí puedes ver incluso ya algunos que están habitando, y pues que ellos pagan el triple por esos espacios, pues, o sea, si estamos nosotros pagando una renta, ellos tienen pues más capital para poder instalarse aquí, y eso pues va provocando que sus productos pues tengan prioridad. O sea, son términos comerciales. En términos culturales siempre había sido una relación más diplomática, con mejores lazos, pero ahorita se ha vuelto ya más desde indiferencia. Yo soy de Coahuila, de Torreón, y por ejemplo hubo una matanza de chinos en 1903. Digo, se ha pedido perdón, el PG fue tardíamente que a pedir disculpas, pero bueno, yo no sé que esa nueva generación, no sé, más allá de los asuntos comerciales le importe como estos eventos históricos. Y o sea, también consideren que eso está afectando el del Telecán, entre México y Canadá. Ahí es cuando China intenta interferir a través de las negociaciones de México, lo cual está alterando algunas de las partes de esa negociación. Y en cuanto a Rusia, pues es que alguna vez Putin intentó hacer como lazos con México. En América Latina hace como unos 10 años, pero no prosperaron. Aquí en la Santa María de la Ribera históricamente ha habido una comunidad de rusos, si no estaría el restaurante Kolobok, por ejemplo. Pero yo creo que ya la relación es mucha indiferencia, o sea, no es como los años 50, 60, por ejemplo, que había un vínculo, por ejemplo, entre cierta ideología, entre, por decir, los trotskistas o los stalinistas, como Diego Rivera, que ellos tenían como simpatía por la Unión Soviética. Ya todo eso se perdió, pero México y Rusia siempre habían tenido como cierta amistad o diplomacia. Ahorita yo no veo nada de eso, o sea, yo no veo como nada, a no ser que esté un poco más estigmatizado. Y francamente, pues yo creo que no nos hace mucha falta la presencia de Rusia, como para que si es un país que ha estado atropellando los derechos humanos y de igual modo China no le dan garantías a la comunidad LGBT, se cuarta la libertad de expresión de periodistas, las mujeres no tienen los mismos derechos que en América Latina, la protesta está más criminalizada. ¿Para qué queremos a Rusia? Siendo sinceros. Bueno, yo personalmente como ciudadano, yo para qué los necesito. Y China, pues no, insisto, a mí comercialmente no me hacen falta sus productos,
ni consumo en Temu, ni pienso consumir, al menos en lo que a mí respecta. O sea, hablar por los demás es muy amplio, pero yo te digo, como consumidora, como ciudadana, a mí no me hace falta ninguno de los dos. Creo que la visión de México ha cambiado muchísimo recientemente. Siento que sí es algo muy nuevo, el cómo nos ve Europa o cómo Europa ve a México en general. Hemos sido más vistos y más visibles por cosas importantes, por cosas buenas, más que por cosas malas como antes. Y tal vez no nos consideren todavía como una potencia, sí como un aliado o un país en desarrollo que podría llegar a ser una potencia. Yo creo que sí saben que somos un país en desarrollo todavía, a diferencia de sus países. Somos un país mucho más nuevo, más joven, colonial, lo cual sí cambia bastante a sus historias. En los últimos gobiernos creo que sí se ha desarrollado, bueno, el peso se mantiene bien. Obviamente somos un país muy grande, tenemos muchos recursos, lo cual ellos casi no tienen, sobre todo esta parte de Europa. Creo que sí nos ven como una extensión a veces de España todavía, y eso no está muy padre, pero bueno, es normal, ¿no? O sea, es parte también de nuestra identidad. Yo creo que también hay mucha ignorancia. Yo creo que se ha de pensar que México es tropical en su totalidad, de que nos ven más retrasados, pero bueno, eso es un prejuicio, ¿no? Y también supongo que por nuestra posición geográfica es fácil que sí sepan de nuestra existencia, a diferencia de otros países que yo creo que no saben ni dónde están o qué idioma hablan. Y ahorita, por ejemplo, con el Mundial, supongo que también estamos un poco más vistos. Ahí también nos ven como latinoamericanos, eso engloba algo muy grande culturalmente, y yo creo que también hay como el europeo que se atrae por eso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, depende del horario en el que nos estén viendo. El día de hoy continuaremos con nuestro programa Promulgar desde el Pueblo, el cual corresponde ya en esta sexta sesión a la respuesta a la pregunta ¿cómo nos relacionamos? México ante el mundo, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cuál es la forma en la que nosotros como Estado-nación nos podemos dirigir a otras naciones o nos dirigimos para establecer acuerdos, políticas o cualquier tratado que convenga de forma bilateral? Esto tiene un antecedente histórico enormemente. Hablar de México en el mundo es hablar de historia, es hablar de principios, de dignidad nacional, y por eso es que queremos compartir con ustedes una visión muy específica de nuestra política exterior a través de los siglos, que arranca desde el siglo XIX con la doctrina Juárez y culmina en el siglo XXI con la doctrina Estrada. Queremos aclarar que no se está partiendo de la nada y de un absurdo, no se están creando políticas que se ocurren en un momento, en un sexenio, en un periodo partidista, para nada. Se están tratando de políticas históricas que vienen a la actualidad, que se cuelan en la actualidad para poder reclamar una herencia, dignidad de los pueblos, de la cultura mexicana. Este andamiaje histórico comienza a adquirir forma en el siglo XIX con la doctrina Juárez, la cual es nuestra brújula de relaciones internacionales. Juárez sintetiza en aquella sentencia inmortal del Benemérito de las Américas que todos, que todas conocemos: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase está cargada de humanismo, esta frase está cargada del sentir de los pueblos latinoamericanos, porque recordemos que incluso en 1813 José María Morelos escribe en Los Sentimientos de la Nación que cuando ya México se separe de la corona española, se entienda al pueblo español y al Estado español como un pueblo hermano. Vemos estos orígenes humanistas que siempre se buscó la dignidad, más no el atacar, el someter a otros pueblos. Juárez nos legó la República restaurada y con ella un principio inquebrantable: ningún poder tiene el derecho a imponernos su voluntad, y mucho menos si este poder es externo. Esta convicción es la que hoy nos permite decir con claridad: México se respeta, o en palabras actuales, México no es piñata de nada. Después de ello vino la Revolución y con ella la doctrina Carranza, pronunciada en 1918, quien estableció la igualdad jurídica de los estados. Ya no solamente se trataba de no violentar a aquellas otras naciones de manera ética, sino que ya con un marco jurídico conformado, haciendo frente a aquella aún vigente, incluso ahora, como la doctrina Monroe. Surge en 1823, dos años después de lograr nuestra independencia, y bueno, era evidente que lo que se pretendía con ella era frenar las intenciones tanto de las naciones europeas de venir a someter nuevamente a las naciones americanas, como de la nación imperial, la nación que estaba cobrando fuerza en nuestro continente, que era la de los Estados Unidos, para impedir la autodeterminación e impedir la autoorganización de los pueblos del continente americano.
Carranza nos dice que ningún país debe de intervenir en los asuntos internos de otro, por ningún motivo ni en forma alguna. Esa es la misma doctrina que hoy aplicamos cuando defendemos que cada pueblo decida libremente su destino, sin injerencias, sin sanciones unilaterales, como las que se aplican en otras latitudes. No se quiere permitir que se nos venga a imponer una política que nos dañe al pueblo de México, a la gente del pueblo de México, y que ésta corra para mejoras o para un beneficio solamente de la nación que se venga a imponer. Ya en el siglo XX surge la doctrina Estrada, enunciada por supuesto por Genaro Estrada, esta en 1930, y México decidió no calificar gobiernos extranjeros y tampoco otorgar reconocimiento que humillaran la soberanía de otros pueblos. Nosotros no tendríamos la autoridad, ni siquiera la calidad moral para poder decirle a cualquier otra nación qué debe de hacer o qué no debe de hacer, qué gobierno debe de ostentar o qué gobierno debe de rechazar. Los pueblos tienen la libre voluntad de elegir su forma de gobierno y cómo van a ejercer su soberanía. Nosotras no podríamos hacerlo. Por lo mismo, la doctrina Estrada se puede entender como una doctrina coherente. Nosotros no pedíamos, no buscábamos que intervinieran en nuestros asuntos, pero también no queríamos intervenir en ningún asunto extranjero. No es parte de nuestra competencia. Estas tres doctrinas, compañeras de ruta, conforman el ADN de nuestra diplomacia, y hoy, en pleno siglo XXI, la Cuarta Transformación las ha revitalizado con un sello propio, el cual es el humanismo mexicano. Este humanismo que la presidenta Claudia ha definido como la esencia de nuestra acción exterior, la esencia de nuestra relación con los estados extranjeros, los estados nacionales independientes, por supuesto, al de nosotros. En diciembre de 2023, un secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos visitaba México para reunirse con una presidenta electa antes de tomar o de asumir el cargo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la relación que se estaba construyendo era una relación tanto de preocupación, sí, para llevar una buena vecindad, como también una relación benéfica para ambas partes, porque ya para entonces nosotros ya éramos el primer socio comercial de la potencia vecina del norte. Nosotros ya teníamos esa prevalencia, donde también, claro, son nuestros principales socios comerciales, pero se buscaba dar continuidad a estos acuerdos o a estas políticas comerciales que beneficiaran a ambos. Esto fue un acto simbólico que estaba respaldando la relación México con Estados Unidos. Esta relación se tejió con el respeto internacional, con el respeto entre las naciones, con el respeto que ha mostrado México ante el mundo y para el mundo. Hoy podemos ver que con la presidenta Claudia Sheinbaum, México proyecta una política exterior feminista, social y profundamente latinoamericanista. Nuestra presencia en el mundo se despliega con cifras contundentes y acciones concretas. Son muy visibles, ¿no? Lo podemos ver cotidianamente cómo es que se ven este tipo de mejoras sociales, y es que a principios del presente año ocupamos el 12º lugar en la economía mundial. Esto por fuentes del FMI, y fuimos el principal socio comercial de Estados Unidos desde antes, previamente, como les dije, desde el 2023, donde el comercio bilateral superó los $800,000 millones, y en el 2024 la tendencia continúa al alza gracias a la fortaleza de acuerdos comerciales que se han tenido. Hoy en día incluso se puede decir, especular, el que no se estén firmando continuamente este tipo de acuerdos comerciales nos van a dañar, ¿no? De alguna manera, pero recuerden que esta relación se sigue construyendo y que los gobiernos o las personas en el poder, tanto en el norte como en el sur, cambian periódicamente. Ocupamos uno de los principales lugares turísticos para el mundo, ya que más de 40 millones de visitantes internacionales al año vienen a nuestro territorio, se instauran en nuestro territorio para pasar unas vacaciones, ya sea de una semana o hasta por meses, que lo pasan aquí, y con una derrama, esto es lo más importante, con una derrama económica que rebasa los $30,000 millones. O sea, esto es impresionante lo que se deja. Otros personajes, otros grupos dicen que nuestras relaciones que se han tejido en México, en el México actual, en el México contemporáneo, pues han venido a fracturar las relaciones que se tenían con otros estados, y que se vive incluso, ¿no? Lo dicen ellos, que se vive incluso en un ambiente de violencia, cuando no es así. Es por eso que cada vez más extranjeros, extranjeras ven a nuestro país como un destino turístico, un destino de los más visitados del planeta. También es cierto que tenemos la red consular más grande del mundo. En Estados Unidos tenemos 52 consulados que no solo dan documentos, sino que defienden activamente los derechos humanos de nuestros y nuestras paisanas. No solamente se trata de tener redes consulares que estén ocupando un espacio territorialmente, sino que fortalezcan los principios por los que fueron creados, que es la defensa
de los pueblos, de las comunidades migrantes en ese territorio, además de fortalecer también, como les decía, esta relación que se tiene bilateralmente. En lo que va del sexenio, la Cancillería ha reforzado la asistencia legal y la protección frente a medidas migratorias hostiles, invirtiendo más de 50 millones de pesos adicionales en la red de defensores legales. También lideramos la integración regional. México presidió la Alianza del Pacífico y retomó un papel protagónico en la CELAC, donde la presidenta Sheinbaum ha propuesto una agenda común de salud, autosuficiencia alimentaria y energías renovables para toda América Latina y el Caribe. El verdadero alcance de nuestra política exterior se mide en principios, es decir, no solamente en estas cifras, que son muy importantes, por supuesto, pero que estos principios es donde nosotros vamos a desarrollar este espacio. Y aquí es donde las doctrinas históricas, por supuesto, comienzan a cobrar vida. Vemos que entonces no solamente es letra muerta en algunas hojas, en algunos textos legaloides, sino que también son un ejercicio de la voluntad de los pueblos, como les comentábamos en un inicio. El principio de no intervención y la autodeterminación son muy importantes para garantizar unas relaciones amistosas con todas las demás naciones. Por eso es que México, cuando entrega apoyos a las naciones hermanas como forma de relacionarse entre nosotras, los pueblos latinoamericanos, lo que se está haciendo o lo que se está mostrando ante el mundo es la solidaridad que nos caracteriza a este Estado-nación. Pues muy bien. Con esto, y ya para concluir, me gustaría agregar que México, como lo ha dicho la presidenta, no solamente no es piñata de nadie, sino que México no es tampoco patio trasero de nadie, compañeros y compañeras. México se ha autorreivindicado y México ha rescatado y hecho valer aquellas premisas, aquellos postulados de nuestra herencia histórica, política, revolucionaria, que rescata Juárez, que rescata Carranza y que después complementa Estrada, ¿no? Vemos muy bien que aquí en esta configuración de nuestros pueblos se destaca en la parte del respeto entre los pueblos, entre las naciones, se destaca la cooperación entre otras naciones, entre otros pueblos, más no la subordinación, como bien dice nuestra presidenta. Y las relaciones que hoy por hoy tiene nuestro Estado soberano son relaciones completamente paritarias, incluso feministas, me atrevería a decir, no solamente porque esté la presidenta en el poder, sino porque se da una nueva oportunidad a las compañeras que históricamente habían sido soslayadas para que puedan pertenecer a este concierto nacional en la toma de decisiones, en la fase de construcción de la nación. Con esto, compañeras, compañeros, les invito a seguir participando en el foro. Estaremos subiendo lecturas para que ustedes puedan verlas, puedan revisarlas y puedan dar una mayor profundidad a este contenido. Que pasen muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta luego.